Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. A todos nos interesa, a todos nos sirve, así que tener en claro cosas como las que pasan en la Asamblea Departamental de Antioquia son necesarias, porque allá en la Asamblea Departamental de Antioquia es que se discuten los temas que tienen que ver en todos los aspectos de la satisfacción de necesidades y la solución de problemas por la calidad de vida de todos los antioqueños. Y uno de los temas ha sido el político, y esta mañana se ha tomado la decisión de elegir al vicepresidente segundo de la mesa directiva ante la renuncia del vicepresidente que fue elegido el 1 de enero de este año 2024, Camilo Calle. De una vez voy a permitir que conozcan al nuevo vicepresidente segundo, Manuel García, de la oposición, y él pues lo asume y nos cuenta que además tiene un arreglo con otro de los diputados de la oposición. Aquí está Manuel García. Seríamos tres los candidatos habilitados: el diputado Luis Peláez, Dignidad y Compromiso, el diputado Walter Salas, del Partido Independientes, y quien les habla, Manuel García, en nombre del Pacto Histórico. Con el diputado Walter Salas hay un acuerdo ya tácito, implícito entre él y yo, de que iniciaría el Pacto Histórico al entendido de que fue el que hizo la acción jurídica que hoy desemboca en este movimiento telúrico en la mesa directiva. Y el movimiento telúrico se refiere a que él invocó una acción de participación de la oposición en la mesa directiva, lo que está corriendo en estos momentos porque el Consejo Nacional Electoral ordenó al presidente de la Asamblea que modificara, que eligiera nueva mesa directiva, pero ante la decisión de Camilo Calle de renunciar a la vicepresidencia segunda, pues digamos que por ahora se aclara el panorama y la tormenta baja un poquito. Pero aquí está con nosotros Camilo Calle, diputado de Antioquia. Lo saludamos, diputado, bienvenido a Sinergia Informativa. Un saludo muy especial, Roger, para vos, para todos los televidentes. Vamos a hablar de la Asamblea de Antioquia. Ustedes, sí, pero primero de este tema, ustedes el responsable de que hoy se haya dirimido de alguna manera este problemita que se estaba generando en la Asamblea de Antioquia. ¿Por qué decidió renunciar a la vicepresidencia segunda, Camilo Calle? Roger, yo creo que hay que darle honorabilidad a estas corporaciones, hay que actuar dentro del principio de pragmatismo para que las cosas salgan ágilmente y podamos avanzar sobre otros temas que creo que son más importantes. Y pues había un debate que espero se haya cerrado con esta decisión. En primera medida vale la pena contarle a todos quienes nos observan que el 1 de enero, como constitucionalmente se exige, tenía que elegirse la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia. Ninguna bancada hasta esa instancia se había declarado en oposición ante el Consejo Nacional Electoral. Eso hacía que cualquier bancada y cualquier diputado pudiese ocupar el cargo de vicepresidente segundo, diferente a lo que exige el Estatuto de Oposición, y es que haya una silla reservada para la oposición en la mesa directiva de las corporaciones colegiadas públicas. Fue por eso que la plenaria decidió elegirme, porque pues también el Partido Verde estaba haciendo reflexiones de cómo declararse. Habían sectores del Partido Verde que decía que teníamos que declararnos en oposición, otros y otros como yo, que había que declararse en la independencia. En medio de esa incertidumbre todos estábamos habilitados. Digamos, hubo también una especie de oposición a que cualquier persona que representara los principios de Daniel Quintero fuera electo en la mesa directiva, dado que ninguno de quienes representaba a Daniel Quintero en ese momento pues se había declarado oficialmente en oposición ante el Consejo Nacional Electoral, y fue esa falla procesal la que hizo que todos los diputados estuviéramos habilitados. Yo fui electo segundo, transitorio, y una vez se declararon en oposición tres bancadas, la bancada independiente, la bancada del Pacto Histórico y la bancada de Dignidad y Compromiso, pues ya quedan ellos habilitados para ocupar ese escaño, y eso se acompaña
de una emisión por parte de una resolución del Consejo Nacional Electoral que pues fue repuesta por parte de la presidencia de la Asamblea. Yo lo que hago es tomar una decisión en libertad y en conciencia. Sí. Absolutamente. Y queda clara la explicación, pero de todo caso, ante la decisión suya y lo que pasa esta mañana en la Asamblea Departamental de Antioquia, que es que se reconforma la mesa directiva ya con una plaza ocupada por la oposición, usted es la persona que pese a que algunos digan que hubo cálculo político, para muchos, inclusive para Manuel García, usted mostró honor. Usted mostró respeto por la política, respeto por la separación de poderes, por las fuerzas y contrafuerzas. Mejor dicho, déjeme, yo le permito a usted y les permito a nuestros televidentes e internautas que escuchen ese comentario que me parece muy bueno que nos hizo en el programa Clickracia del canal.co que yo dirijo y que presentamos todos los días de 6 a 9 de la mañana. Nos dijo Manuel García algo que me pareció importante en torno a usted, a su comportamiento. Aquí está. Bueno, pues primero un acto de grandeza, de entereza, de coherencia del diputado, quien argumentó y sorprendió, por cierto. Eso no lo esperaba la corporación. Yo pude ver los rostros de mis compañeros y compañeras, empezando por la mesa directiva. Eso, cuando se supo, pues, que anunció la Secretaría General la carta de renuncia del diputado, enseguida el presidente se levantó, comenzaron los corrillos. Bueno, lo que suele suceder en estos espacios políticos. Entonces, a mí me da, primero estoy seguro que fue un acto de convencimiento del diputado, que no hubo ese cálculo político que generalmente se suscita alrededor de estas decisiones, sino que supongo analizó, vio los medios, los pronunciamientos en los medios, analizó el comunicado, el acto administrativo del Consejo Nacional Electoral. Ya no había duda de que había ya 3 partidos declarados en oposición. Se retrotrajo a lo que significa el Estatuto de la Oposición, la Ley 1909, él como abogado. Y bueno, toma esta decisión y mueve la corporación y la mueve en lo personal positivamente, considero. Oiga, Camilo Calle, entereza, grandeza, coherencia, eso pues se plantea en torno a esa decisión suya. Sí, yo creo que es facilitar que la Asamblea pueda concentrarse en los temas fundamentales y que no se distraiga y no se disperse en debates políticos que no van a conducir a nada, y menos en una etapa tan importante como la etapa inicial de la corporación pública. Entonces lo que decidimos fue facilitar el proceso, darle la altura a la oposición, que la oposición sienta que tiene garantías, que la oposición sienta que hace parte de la mesa directiva en la discusión del plan de desarrollo. Se podría haber dilatado esta decisión por muchos meses, seguro por años, habría pasado inadvertida durante el 2024, pero yo creo que hay que actuar con respeto y con principios sobre lo que siempre se ha profesado. Yo he hecho oposición, yo he denunciado, yo he votado negativo y yo sé lo difícil que es a veces en estas corporaciones públicas asumir este rol. Si hay 3 bancadas declaradas en posición diferente a la del Partido Verde, ¿qué razón hay para que una de esas 3 bancadas no ocupe el espacio que el de oposición ha concebido para quienes ejercen la oposición, dadas las circunstancias y realidades de que el Partido Verde decidió declararse en independencia? Entonces creo que es actuar sobre la base de la realidad, sobre la base de la honorabilidad y sobre la base del pragmatismo. Y yo creo que es una lección, espero, para todos quienes después de fueron electos vicepresidentes y se declararon en coalición o en independencia y tomaron un escaño en la mesa directiva. Hay que renunciar, hay que darle el espacio a la oposición. Mire, Roger, perdóneme que me extienda. Sí. Mire, quienes siempre ejercieron el poder nacional en Colombia y lo perdieron, hoy están ejerciendo oposición. Y quienes siempre ejercieron oposición en Colombia, hoy están gobernando. Si se dan cuenta cómo cambian los papeles. Por eso es importante darle garantías a quienes ejercen oposición, porque ejercer oposición en Colombia no es nada fácil. Yo la he hecho. Y en Colombia ejercer la oposición cuesta vidas, cuesta amenazas, cuesta tranquilidad, cuesta renunciar a garantías que muchas veces terminan obteniendo quienes hacen parte de una coalición irrestricta y de rodillas, si se quiere. Entonces yo valoro el papel de la oposición, porque lo conozco, porque lo reconozco, porque lo he ejercido, porque la hago. Yo hacía parte de la coalición, en teoría, por haber avalado el Partido Verde Aníbal Gaviria, y nunca coalición, y siempre le hice oposición constructiva, denuncias y votos negativos
y reflexiones sobre Está el perfecto. Me creo que alegra es el mucho, papel de principal. verdad. Eso habla bien de usted y eso le habla de, como dijo ahorita Manuel García, habla de su entereza, de su grandeza y de su coherencia con la democracia, con nuestro sistema que es bien complicado, pero mínimamente es democrático y permite que haya disensos y que entonces usted entienda que esas diferencias y esos pesos y contrapesos al interior de la corporación como la Asamblea Departamental de Antioquia es necesaria. Entonces, toma usted esta decisión y pensando en lo fundamental, y con eso terminamos. Lo fundamental es, por ejemplo, trabajar duro con uno de los proyectos que tienen que ver con los 4 años del gobernador Andrés Julián Redón, es el plan de desarrollo. Entonces, de manera sucinta, por favor, Camilo Calle, la importancia de trabajar en torno al plan de desarrollo. Pues yo creo que el papel que nos convoca, quienes somos diputados, es el de ajustar el plan de desarrollo, de hacer enmiendas que hagan que este documento y esta ruta de navegación sea más acertada, más aterrizada, que no pasen desapercibidas en la agenda pública temas fundamentales como el cambio climático, como la deforestación, que es el problema ambiental más grave que tiene Antioquia, como la seguridad que se ha descompuesto en los últimos meses de manera importante en varias subregiones de Antioquia, también los temas relacionados con la productividad y la competitividad y la generación de oportunidades, el acceso a la educación superior y a la educación media y también a la educación inicial. El PAE es un programa importantísimo de corte social. Entonces vamos a debatir muchísimo, vamos a intentar construir un plan de desarrollo a la altura de las necesidades de Antioquia, que no sea un monólogo del gobernador, sino que sea la convergencia de opiniones y de voluntades políticas en torno a la política pública más importante del departamento, que seguro va a tener un nivel de debate interesante y en la medida que todas las voces, de que esa diversidad de voces de la Asamblea de Antioquia queden incorporadas en el plan de desarrollo, porque son las voces de los ciudadanos de Antioquia, pues seguramente será un plan de desarrollo más integral, más competitivo, más ejecutable y más diverso. Calle, deja usted en esta conversación una sensación que a mí personalmente me gusta, y esto ya es opinión, pero como hace parte de esa política nuestra aquí de buscar que la política tenga altura, que la política sea responsable y que la política sea para construir y trabajar para el interés general, deja usted la sensación de una persona coherente con lo que debe ser la política y no la politiquería. Y que no obstante esté en la independencia o así esté en la coalición de gobierno o quizá en la oposición, la consecuencia es primero, o sea, no turiferario, no llenar de incienso al gobernante que no lo deja ver sus errores. Y si está en la oposición, tampoco está metiéndole el palo a la rueda. Lo bueno se apoya, lo malo simplemente se controla. Entonces, ese es el ambiente que usted deja y eso nos alegra, lo felicitamos y le agradecemos que haya estado con nosotros Camilo Calle, diputado por el Partido Alianza Verde, partido que está en la independencia en la Asamblea Departamental de Antioquia. A usted, Roger, muchas gracias por el periodismo independiente, por el periodismo constructivo, por el periodismo que realmente informa y no que genera sensaciones viscerales innecesarias en la ciudadanía, sino el periodismo que es capaz de poner en la agenda pública los temas que en realidad le competen a los periodistas y que le interesan a la ciudadanía desde todas las ópticas. Entonces, gracias a ustedes por hacer ese periodismo integral. Yo nunca había estado en este espacio, espero poderlo estar en el futuro y de verdad agradezco mucho la oportunidad de haberle manifestado al público antioqueño lo que sucedió ayer en la Asamblea con mi renuncia y lo que sucedió hoy con la elección del nuevo vicepresidente segundo de la Asamblea Departamental de Antioquia. Un abrazo muy fuerte para vos y para todos los televidentes. Muchas gracias. Camilo Calle, diputado de Antioquia por el Partido Alianza Verde. Corte para mensajes, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Todavía estamos sufriendo los coletazos del fenómeno del Niño. Ojo, la sequía, la aridez, la falta de agua nos está obligando a que tengamos conciencia de ello y empecemos a, ojo con esto, tomar conciencia sobre la necesidad de ahorrar agua y ahorrar energía.
y lo está haciendo el país entero y la administración de Medellín también está en ese compromiso, invitando a los hogares a reutilizar, por ejemplo, el agua de las lavadoras, a corregir las fugas, a lavar el carro, pero no con las mangueras, en fin, todo lo que podamos hacer por la recuperación de lo que se está perdiendo. De verdad que suena terrible, pero es así. Se está perdiendo ese recurso vital porque no lo estamos cuidando. Entonces, esta es una invitación que hace la administración de Medellín. Carlos Alberto Velázquez López, secretario de Gestión Ambiental, nos hace la invitación. Y hoy queremos invitar a toda la ciudadanía para que a través de la sumatoria de pequeñas acciones realmente podamos enfrentar este fenómeno del niño que nos tiene en estas condiciones. ¿Como cuáles acciones? Ahorro del agua, optimizar el agua, ¿cierto? Todas estas acciones que cada uno de nosotros va haciendo dentro de sus hogares, dentro de sus espacios, dentro de sus empresas, realmente los que nos van a permitir afrontar de una mejor manera este fenómeno del niño por el que estamos atravesando. Pequeñas acciones como lavarse los dientes, que fue la imagen que veíamos antes de que saliera el secretario de Gestión Ambiental de Medellín. Eso, ¿cómo me lavo los dientes? No con la llave abierta y botando agua permanentemente, reduciendo las duchas. Así de sencillo, disfrutando esto tan importante que hay que hacer todos los días, pero no se puede hacer botando el agua. Utilizando, ojo, baldes con agua y no mangueras para lavar el carro. En fin, y ojalá, si es posible, estudiar más bien a la luz del día, mejor para evitar el consumo de energía. Son muchas de las medidas, pero bueno, pese a esto, también estamos a puertas del fenómeno de la niña con lluvias y ya se empieza a sentir que las lluvias empiezan a llegar y empiezan a tener ese efecto lamentable, aunque lo soñemos tanto, que es el de las inundaciones y el de generar un montón de efectos nocivos, sobre todo para las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo, como las riberas de las quebradas y como, por ejemplo, las laderas de las montañas. Entonces, desde ya, una recomendación bien especial es a que estemos muy atentos porque las lluvias ya llegan. Luz Janet Mejía es la líder de gestión del riesgo y cambio climático del área metropolitana del Valle de Aburrá, haciéndonos la invitación a que prevengamos porque guerra avisada no mata soldado. Entonces, si bien el fenómeno del Niño en el mes de abril hizo que el promedio de precipitación en todas nuestras estaciones estuviera muy por debajo de lo que la climatología nos ha permitido registrar, ya para el mes de mayo vamos a tener unas condiciones muy cercanas a lo normal, pero además nuestros modelos nos indican que las vamos a estar superando entre un 60 y un 70%. ¿Esto qué nos invita? A que tenemos que doblegar las acciones, a que tenemos que estar mucho más preparados, porque esos promedios históricos que hemos acumulado durante más de 12 años pueden estar siendo superados. Vamos a tener mayor precipitación y por lo tanto podemos estar susceptibles a mayor ocurrencia de deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales. El suelo se puede estar saturando y por ello pues que tengamos la posibilidad de mayores emergencias, con esto mayor exposición de nuestras comunidades en zonas de alto riesgo y que los organismos de socorro, las unidades de gestión del riesgo y todas las entes administrativos como alcaldías y distrito tengan que desplegar sus organismos de respuesta para atender a las comunidades en zonas de alto riesgo. Raro, ¿cierto? Preocupados por el niño y preocupados por la niña. El niño no se ha ido del todo, por eso hay que preocuparse. La niña está llegando y va a llegar más fuerte que en muchos tiempos. Así que sí, aunque suene raro, hay que estar preocupados por los dos. Dejemos que se vaya el niño y mientras tanto ahorremos. Y cuando llegue la niña, prevención, mucha prevención. Corte para mensajes. Los comerciantes están muy preocupados. Jaime Alberto Cabal, quien es el presidente en Colombia de la Federación Nacional de Comerciantes, hace aquí en Sinergia Informativa un planteamiento en el que de verdad se muestra muy preocupado.
Sectores como por ejemplo el de vehículos, motos, repuestos, el clúster de la moda, calzado, accesorios, sigue en picada. Lamentablemente el 84% de los empresarios en el mes de marzo vieron disminuir sus ventas o permanecer iguales, y esta cifra va aumentando mes tras mes. Mientras tanto, el gobierno sigue ajeno a esta situación, que ya empieza a repercutir en un decrecimiento de los ingresos de IVA para el propio gobierno y del empleo originado por el sector. Y la directora ejecutiva de FENALCO aquí en Antioquia dice, es cierto, pero ojo, no es solamente que ya se causó la picada en las ventas, es que las expectativas siguen siendo negativas. María José Bernal Gaviria, directora de FENALCO Antioquia. Lo que dice nuestro presidente es verdad. El 33% de los comerciantes dijo que sus ventas disminuyeron. El 51% que se mantienen igual y el 16% que aumentaron. No estamos creciendo. Pero no sé si Jaime también les comentó un poco de las expectativas, porque claro, la realidad es una, que es muy compleja y muy negativa lastimosamente, pero las expectativas son qué es lo que pienso que va a venir para mi negocio en los próximos meses, y las expectativas tampoco son alentadoras. El 48% piensa que sus ventas van a seguir iguales, es decir, no hay pronóstico de crecimiento para casi el 50% de los comerciantes. El 28% piensa que van a disminuir sus ventas y solo el 24% piensa que van a aumentar sus ventas. Entonces, las expectativas en la economía son muy importantes porque sí juegan un rol protagónico en lo que vaya a pasar en los próximos meses. Y como lo sugirió Jaime Alberto Bernal, la directora Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, la directora María José Bernal, la directora de FENALCO de Antioquia, dice, el problema de ello es, ojo, la incertidumbre política. ¿Por qué? En la toma de decisiones, que determina la toma de decisiones del día a día de los empresarios. Empezamos con la reforma tributaria, que ha sido muy compleja y que se han ido tumbando algunos artículos, la reforma laboral, que se discute y que genera muchísima incertidumbre. También está la reforma pensional, que tiene un impacto gigante en el mercado de capitales. Y pues bueno, en realidad las intervenciones que vemos y demás, pues claramente tienen algo que ver con el ambiente de los negocios, con la tranquilidad para invertir o no. Entrevista realizada en Clickcracia, el poder de la información, un clic que oriento yo todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.co y en Ultra Hit. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora, pero la información seguirá siendo algo que a ustedes les llevamos, que son informados, inteligentes, y calificados, para que bien informados tomen decisiones y no se dejen manipular. Muchas gracias, chao.